Operatoria con fracciones, adición y sustracción. Veamos. Ya, las fracciones nosotros las podemos sumar o restar, eso está claro, pero deben cumplirse algunas condiciones. Por ejemplo, que los denominadores sean iguales, como es el caso. Puede pasar que los del DEMRA se pongan buena onda y te entreguen las fracciones así, o tú vas a tener que hacer algún truquito para poder sumar o restar las fracciones. Entonces, si los denominadores son iguales, basta con hacer lo siguiente. Conservo el denominador que es común, o sea el 7 en este caso, y sumo lo de arriba, o resto, según corresponda. Entonces 8 más 5 nos da 13. Ahora, lo que está en el siguiente ejemplo, la misma idea. Tengo que restar esas dos fracciones. Los denominadores son iguales, sí, entonces lo conservo y resto lo de arriba. O sea, menos 35 menos 2, eso es lo que tengo que resolver, lo voy a escribir solamente para que quede claro. Y como tienen ambos signos iguales, sumo como si fuesen positivos, o sea, 37, conservo el signo que es común y el 9 es el que está debajito. Entonces, ahí tendríamos ya nuestros dos ejercicios. Si los denominadores son iguales, no generan ningún tipo de problema, ¿ya? Veamos qué pasa si son distintos denominadores. Bueno, si son distintos denominadores, tienes varias opciones. Primero, puedes ver si es que las fracciones se pueden reducir o simplificar hasta el punto en que ya puedas sumar. O también podrías ocupar el mínimo común múltiplo para poder amplificar algunas fracciones. Pueden ser todas, puede ser una, puede ser dos, las que sean, ¿ya? De tal forma de igualar los denominadores. Pero esa es la única salida que tenemos. Bien. Entonces, por ejemplo, en el primer ejercicio dice 15 octavos menos 7 cuartos. No puedo simplificar nada, así que necesariamente voy a igualar los denominadores amplificando por 2 la segunda fracción. Bien, entonces ¿qué nos queda? Nos queda 15 octavos menos 7 por 2, 14 y 4 por 2, 8. No es necesario amplificar la primera fracción por 4, por ejemplo, y la segunda por 8, porque si no la fracción que te va a resultar va a ser demasiado grande. No está malo, pero no es necesario. Entonces basta con observar primero el ejercicio. Bien, ¿qué nos queda? Nos queda 15 menos 14, eso es 1, y el 8 queda debajo. Entonces nos da 1 octavo. Bien, veamos el siguiente ejercicio. Y aquí era a lo que apuntaba. Si te das cuenta, yo puedo amplificar por 2 la segunda fracción para que aparezca el 14. Pero la primera fracción yo la puedo simplificar por 2. Y así me hago la pega mucho más fácil. Así que divido por 2 tanto el numerador como denominador. Esto es importante, ¿eh? Siempre que tú amplifiques o simplifiques, debes hacerlo en ambas partes para mantener la igualdad. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda 1 partido 7 más 8 partido por 7. Y ahora simplemente sumo, quedándonos 9, porque 8 más 1 es 9, y el 7 se conserva. Y ahí tenemos ya la segunda fracción. Recuerda, esto solo se puede complicar en el caso de que aparezcan fracciones un poco más grandes. Pero ahí entraría en juego que tú puedas dominar un poco, por ejemplo, las reglas de divisibilidad, ¿ya? Ahí también te lo dejo ahí como para que tú revises. Bien, vamos con el siguiente. Operatoria con fracciones, multiplicación y división. Tenemos la multiplicación primero. La multiplicación de fracciones, primero trata de simplificar. Siempre que aparezcan fracciones, trata de simplificar a menos que no nos convenga, ¿ya? Entonces, una vez simplificado, siempre se multiplica hacia el lado, o sea, numerador con numerador y denominador con denominador. Nunca cruzado. Ese es un error común. Suelen multiplicar cruzado. ¿Cuándo puedo multiplicar cruzado? Cuando tengo una proporción, cuando hay un igual en medio, no cuando hay una multiplicación. Entonces, voy a simplificar, si es que es posible, en este caso sí lo es, 8 y 32, por ejemplo, o el 8 y el 4, también lo puedo simplificar, ¿ya? Entonces vamos a cambiar de color y colocado. El 32 lo voy a dividir por 8 y el 8 por 8 también. ¿Ok? Eso sí puedo hacer, simplificar cruzado, no multiplicar cruzado. ¿Y qué nos queda? Nos queda 7, 32 dividido 8 nos da 4, menos 8 dividido 8 nos da 1,
y el 4 nos queda acá. Perdón, esto era una multiplicación. ¿Ya? Ahí está. Ahora simplemente multiplico para el lado. O sea, nos queda 7 por 1 es 7 y 4 por 4, 16. Bien, es mucho más fácil que haber multiplicado al principio del ejercicio y luego simplificado. ¿Ya? Así que eso es importante, te ahorra mucha pega simplificar. Y veamos el siguiente ejemplo. Como puedes ver, no hay nada que se pueda simplificar. Así que nos vemos obligados a multiplicar. ¿Ok? ¿Qué nos queda? 13 por 2 es 26 y 7 por 3 es 21. Entonces, ahí ya nos queda el ejercicio listo. Nada que hacer. ¿Bien? Vamos con la división. Ya, la división se puede expresar de dos formas, tanto con estos puntitos como otra fracción, porque finalmente eso es una fracción, una división. Y yo coloco ambas siempre que trabajo con mis estudiantes porque les suele costar mucho, sobre todo, esta notación. Es como que su cabeza explota, ¿vale? Pero mira, acá lo que está detrás es el concepto de división. La división se define, en el fondo, esto se define como A por 1 partido por B, que es lo mismo que A por el inverso multiplicativo de B. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo el inverso multiplicativo de una fracción, por ejemplo, el inverso multiplicativo de de un medio, perdón, la fracción se invierte. O sea, nos queda 2 partido por 1. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, el 1 medio, y yo quiero hallar cuál es su inverso multiplicativo, la idea es que el resultado me dé 1. Entonces, ¿qué número hace que un medio se transforme en un 1? Bueno, si lo multiplico por 2, o 2 partido por 1, que es lo mismo que invertir la fracción. Entonces se simplifican y nos queda el 1. Y esto pasa con cualquiera. Por ejemplo, si yo tengo 2 tercios y yo quiero que esto me dé 1, ¿por qué número tendré que multiplicarlo? Bueno, por 3 medios. ¿Por qué? Porque así puedo simplificar y nos queda finalmente 1. ¿Ya? Entonces, eso. Cuando tengamos división de fracciones, acá nosotros vamos a cambiar esta operatoria. En vez de una división, la vamos a transformar a un por. ¿Por qué? Simplemente por esta definición. ¿Ya? La definición de fracción. O sea, nos queda 5 cuartos por el inverso multiplicativo de esto. O sea, 9 partido por 1. Veo si se puede simplificar antes, si no, continúo. Y ahora multiplico, quedándome 45 partido 4. ¿Ya? La misma idea en el ejercicio 2. Es una división. Entonces sería, la primera fracción se conserva tal cual. En vez de una división, que sería esta línea, yo la cambio a un por. Y el inverso multiplicativo de 3 partido 28 sería 28 partido por 3. ¿Sí? Ahora, veo si es que se puede simplificar. Y en este caso sí es posible. ¿Qué nos queda? Nos queda 12 dividido 3. Eso nos queda 4, ¿cierto? Nos da 4 aquí. 7 partido 28 también yo lo puedo simplificar acá, por ejemplo. Vamos a colocar esto mejor para que no haya confusión. Y 7 partido por 7 es 1. Por 28 dividido 7, eso es 4. Y 3 partido por 3 es 1. Entonces nos queda finalmente que esto es 16. Porque se multiplica hacia el lado. Y ya tendríamos el ejercicio listo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Recuerda que la fracción se invierte. Ahora, si tenemos un número entero, por ejemplo, tengo el 5 y yo quiero hallar su inverso multiplicativo para que me dé 1, necesariamente va a ser el 1/5. ¿Bien? Se puede ver de la misma forma. Si 5 yo lo considero como 5 partido por 1, invierto la fracción y me da 1 partido 5. ¿Ok? Así que vamos con lo siguiente.